Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este domingo 29 de septiembre del año 2024. Un saludo muy especial para todos los que me escuchan desde el canal principal de YouTube, @Héctor Rosales Oficial con doble F. A todos los que me escuchan desde Facebook, eBooks, Instagram, TikTok, Rumble, BitChute, entre otras plataformas asociadas. A los que se enteran del programa a través de X, que siguen mis publicaciones en X, en Telegram o por los canales que sea. Un saludo muy especial a los que colaboran con sus donativos para que este programa pueda seguirse emitiendo. Existen 6 formas de realizar su aportación que encuentran disponibles en el blog de hectorrosalesoficial.blogspot.com /p/opciones-intermedio para -intermedio donar.html. Un saludo y un agradecimiento a todos los que ayudan a este programa difundiendo el programa y el canal, a los que tienen el buen deseo de que siga creciendo este proyecto. Gracias por su preferencia, por su compromiso con México también, por su ayuda. Sin ustedes, este espacio no sería lo mismo. Bueno, pues comenzamos con el programa del día de hoy. Fin de semana, pero no por ser fin de semana deja de surgir nueva y mejor información de los temas que ya habíamos estado tratando durante el fin de semana. Bueno, desde antes de que terminara esta semana. Primero voy a aclarar algunos aspectos de mi participación en el programa del doctor Juan Bosco Abascal Carranza con relación al Día de la Independencia, al día del ingreso triunfal del general Agustín de Iturbide, el ejército trigarante a la Ciudad de México, que significa, el 27 de septiembre, la verdadera independencia de México. Bueno, cuando se me pidió comentar acerca de la relación familiar entre el cura Hidalgo y el general Agustín de Iturbide, dije que probablemente eran sobrinos, no recordaba muy bien. No, en realidad eran primos. De hecho, muchas familias quedaron divididas por el enfrentamiento. Ahora se puede comparar las diferencias políticas que existen en una familia de algunas personas que apoyan al narcorrégimen de López Obrador y otros que somos opositores a dicho régimen porque pues, es un régimen inaceptable desde todo punto de vista nacional. De la misma forma ocurría durante los inicios, ¿no?, del conflicto separatista contra España. Aclarada, bueno, pues esta participación, esta inexactitud que tuve en el programa, pues iniciamos con las notas más importantes relacionadas con el mundo de la política hasta el momento. Pues continúa la cortina de humo, cumple una semana la cortina de humo de Claudia Sheinbaum y López Obrador utilizando el rey de España, atacando España para ocultar 4 temas fundamentales. Primero, la militarización de México. Segundo, la desaparición del Poder Judicial. Tercero, las masacres en todo el territorio mexicano en la guerra entre los Chapos y Mayos. Y el cuarto punto, que es uno de los más importantes, que se realizó una auditoría ciudadana que es respaldada por el periodista mexicano Pedro Ferriz de Con y miles de personas que estuvieron revisando las sábanas electorales de pues, cada municipio de la República Mexicana y los resultados son contundentes. El resultado electoral que presentó el INE, el Instituto Nacional Electoral, para darle la victoria presidencial a Claudia Sheinbaum y darle una mayoría o una sobrerepresentación ilegal a Morena, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la otra que se consigue ilegalmente, pues son datos erróneos. Según esta auditoría presentada por Pedro Ferriz de Con, Morena no ganó las elecciones
del 2 de junio de 2024. Estos temas pues tienen muy mal al narcorrégimen que está cerrando, que está agonizando como el sexenio más violento de la historia de México, motivo por el cual pues tienen que valerse de una cortina de humo que no es nueva. Ya previamente López Obrador había utilizado a España y atacar a la Iglesia Católica como una distracción política para no hablar de temas importantes, traiciones, abusos, toma de un control y de los recursos de México de una forma totalmente bestial, de una forma totalmente injustificable, y eso es lo que intentan tapar hablándonos de España. Como tal, pues les comento que esta auditoría se termina, se convalida desde el pasado 20 de agosto del año 2024. Se venía hablando de esto. Tiene más de 53.300 visualizaciones solo en su cuenta de X. Y los que organizan esta auditoría, este reconteo, esta comparación de las sábanas electorales es Pedro Ferriz de Con, Mario López Vital, el licenciado Guillermo Hamdan y Eduardo Noboa. Y obviamente que esto no tiene nada bien al régimen de Morena, al régimen de López Obrador. En pleno orfanato, entonces estamos solos la ciudadanía. Por eso es muy importante, creo, lo que estamos haciendo, porque somos un grupo comprometido, nadie nos paga absolutamente nada, no somos ni títeres ni ventrílocos de nadie, y aquí hay muchas personas que estamos poniendo todo el tiempo del mundo y todo el cariño, dando la cara por lo que debieron de haber hecho los partidos políticos. Y el tema muy grave, que es el tema al ataque al Poder Judicial, pues evidentemente hablando sería destruir totalmente el Estado de Derecho. Es algo sumamente grave. Debemos de parar al presidente de la República. Trata de imponer un comunismo, por eso firmó el Foro de San Pablo, y pues lo que quieren es cambiar la Constitución a los términos en que ellos les parezca. Y con esto, pues evidentemente lo que va a hacer este señor es llevarnos a un comunismo y se va a querer reelegir. Abramos los ojos, mexicanos. Eso es lo que está pasando en el país. Así es que es muy importante que la ciudadanía extendamos nuestro parecer a efecto de que los jóvenes, los universitarios, el Poder Judicial y todos aquellos que queramos vivir en un régimen de Estado de Derecho, permanezcamos juntos y estemos en la marcha. Hay una marcha que está... Pues esencialmente eso es lo que se denuncia, una Xóchitl Gálvez que habría ganado con más del 58% de los votos frente a una Claudia con muchos menos votos, con menos votos quise decir, que Xóchitl Gálvez. Y que bueno, pues esto es una imposición porque lo que impera finalmente no es el voto ciudadano, sino la fuerza, el poder económico de los grupos criminales de la droga y el presidencialismo de López Obrador. Vamos entonces con otra nota. Bueno, pues con relación al asunto de Venezuela, del presidente triunfador Edmundo González Urrutia, que se tiene que exiliar en España, perseguido, amenazado de muerte por el dictador Nicolás Maduro, del cual pues durante el fin de semana en los grupos de chat les presenté pues videos sobre su caricatura, Mr. Bigotes o Super Bigotes, que es una caricatura de propaganda política que se distribuye o que se transmite, mejor dicho, a través de la televisión venezolana estatal. Bueno, pues en España traiciona a Edmundo González Urrutia. Era de esperarse que el gobierno socialista de Pedro Sánchez no fuera pues a hacer algo realmente definitivo contra la tiranía de Nicolás Maduro. El representante de Exteriores, Álvarez, dice que no lo van a reconocer como presidente de Venezuela, pero que espera que triunfe la voluntad de los venezolanos en este problema. O sea, a ellos no les convence que se hayan presentado las actas electorales, no les interesa reconocer
a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela en exilio. Ya lo hizo con anterioridad el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Perú, el gobierno de Ecuador. Pues bueno, a él no le interesa, al gobierno español, al gobierno socialista de Pedro Sánchez, le interesa quedar bien medianamente con Maduro. Bueno, pues la cortina de humo de los ataques de López Obrador contra el rey de España es una distracción política para ocultar lo que ya les he mencionado, un gobierno desastroso. Pero pues durante el viernes por la noche, se eleva más aún esta intención de distraer a los mexicanos, y López Obrador acusa al rey de España de haberlo ofendido, acusa al rey de España que tienen que hacer una ceremonia especial de desagravio para pedirle perdón. O sea, completamente locos los morenistas, ya únicamente hablan del tema del rey de España para ocultar la masacre de civiles, el secuestro de civiles en Culiacán y el hecho de que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Andrés Manuel López Obrador oculta la militarización de México, la destrucción del poder judicial y sus relaciones con los grupos criminales de la droga, así como la impunidad que le sigue brindando y que se supone que continuaría con Sheinbaum. Pues sigue con esto para no hablar de esos temas. Mejor dice, vamos a hablar del rey de España. También el representante de Exteriores de España pues dice que defenderá siempre nuestras instituciones, empezando por la más alta, que es el rey de España. Esto como para darle también desde allá juego, ¿no? O sea, como una pelota de ping pong, yo te la echo, tú me la echas, y así es como están jugando para tratar de tener distraído al pueblo de México de los temas realmente importantes. España eleva protesta formal por no invitar al rey de España a la toma de posesión de la judía atea, sin ancestros mexicanos, Claudia Sheinbaum. Créame, no se pierden de mucho si no asisten a un evento que, por cierto, dicen que puede ponerse muy violento porque hay muchas personas que se van a manifestar contra la toma de posesión. En Venezuela, maestros exigen a Nicolás Maduro que libere a los niños y adolescentes que secuestró por haber protestado contra el fraude electoral de Nicolás Maduro. Se habla de más de 2.400 presos políticos, entre los cuales se encuentran niños y adolescentes secuestrados por Nicolás Maduro. Ahí pues esta información tan importante la hemos hecho llegar a las publicaciones de los aparatos de propaganda de Morena, que durante el día sábado madrugada y sábado por la noche, estuvieron difundiendo con mucha potencia pues la exigencia de Claudia Sheinbaum de que España se humille a pedir perdón por haber acabado con los asesinatos rituales de los indios caníbales, por haber fundado México. O sea, esta cortina de humo de Claudia Sheinbaum incluso se mete con cosas como la fundación de la Tenochtitlan, que era el imperio esclavista de los indios mexicas contra los otros pueblos indígenas, pero obviamente que eso no lo cuenta. O sea, es como si nosotros tuviéramos un gravísimo problema de que no hemos comido una semana y a quien debiera de resolvernos o entregarnos lo que hemos pagado, pues estoy poniendo un ejemplo muy genérico, nos dijera, pues sabes qué, no hay comida, pero mejor te voy a hablar de la historia de cómo el hombre llegó a la luna. No, mejor dicho, de la historia de por qué el hombre no llegó a la luna, nos dirían algo así. Y entonces decirle, oye, pero eso no me soluciona el presente. O sea, está muy bien que tú estés hablando de tus elucubraciones, de tus cuentos sobre España, en este caso de Claudia Sheinbaum, pero detén las masacres en el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso sí es un asunto importante. Pues no, nosotros queremos hablar del rey de España, que el rey de España no va a venir, que el rey de España ofendió a López Obrador, y es una tontería, ¿no? Como muchas otras cortinas de humo que hizo López Obrador de querernos hablar de una amplia variedad de tonterías. Recuérdese que cuando lo cuestionaban duramente un periodista, él se aventaba a más de 30, si no es que hasta una hora, hablando de cualquier otra cosa, de antojitos mexicanos, de que si hubo o no un movimiento de independencia por parte de Miguel Hidalgo, bueno, que él reafirma que sí.
Nos sale con cualquier cuento que no tenga que ver nada con la actualidad, o nos quiere hablar de los tiempos del periodo neoliberal, o nos quiere explicar por qué piensa, por qué teoriza que Calderón sería el culpable de que su gobierno sea el más violento de la historia, etcétera, etcétera. O sea, todo para darle la vuelta a la actual situación. Así, cuando las personas reclaman justicia, reclaman seguridad y acabar con los grupos criminales de la droga, Sheinbaum dice que no se va a utilizar la represión, que no se va a utilizar la violencia porque el narcotráfico es pueblo bueno y sabio, y que el verdadero enemigo de todo México es el rey de España y que por eso no lo invitó. Y es un tema tonto, o sea, un tema que a nosotros no nos interesa. Docentes de Venezuela piden la libertad para menores de edad detenidos ante el inicio del año escolar. Varias organizaciones de educadores de Venezuela pidieron a las autoridades liberar a los menores que fueron detenidos en el contexto de la crisis política desatada después de que se diera una controvertida e ilegal, sin presentar nunca las actas electorales que lo avalen así, reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de este año 2024. Inicia entonces ya prácticamente el ciclo escolar y previsto para el próximo lunes, o el lunes que viene, el lunes que iniciamos mañana, informó durante el viernes la organización no gubernamental Provea. Declaración: no es posible educar en un ambiente de miedo, de terror y persecución a los estudiantes. A sus docentes y ciudadanos se les requiere en un clima de respeto a los derechos y garantías constitucionales, expresaron los educadores agrupados en 27 organizaciones de maestros o docentes que firmaron el documento difundido por la organización no gubernamental Provea, que indica que Nicolás Maduro ha secuestrado a niños y adolescentes por manifestarse en contra de su corrupción electoral. Remarcaron que es necesario garantizar un espacio de tranquilidad en las aulas para que sea eficiente y efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje, algo que se considera que se ha visto comprometido por 68 estudiantes adolescentes, niños prácticamente, privados de su libertad según los registros de la organización no gubernamental Foro Penal. El año escolar 2024-2025 va a iniciarse en un contexto político, en un nuevo contexto político para todos. Somos víctimas de arbitrariedad y transgresión a los derechos humanos, insistieron los maestros, que repudiaron la represión del Estado contra los ciudadanos, que rechazan el resultado oficial de las elecciones y también cuestionan a numerosos países que no han rechazado este fraude electoral de Maduro. Por ello, creen que es necesario salvar la educación y exigir la libertad para todos los menores que se encuentran presos, a quienes se suman 6 estudiantes y un profesor de la Universidad Central de Venezuela, que forman parte de los más de 2.400 presos políticos de Nicolás Maduro tras las elecciones o en esta crisis postelectoral en que fueron arrestados por protestar. Dice también: como educadores estamos en el deber de oponernos a la pretensión de convertir la educación en un instrumento de control social y político por parte del Estado-Gobierno. Llamamos al magisterio a fomentar el pensamiento crítico, la pluralidad de ideas, el respeto y la defensa de los derechos humanos, añade el escrito. Pues es muy contundente, ¿no? Y esta clase de cosas, como lo dije a través de mi cuenta de X, son de las cosas que no quiere hablarles personalidades que respaldan los crímenes del chavismo, como la señora rusa dagestaní Ina Afinogenova, que colabora con Pablo Iglesias del partido Podemos, además financiado sus medios de comunicación por la dictadura islámica del Irán, entre otras fuerzas políticas del todo bien conocidas siniestras. En Sinaloa fue abandonada una camioneta durante este fin de semana, una camioneta color blanco tipo van, en el que tenía letras en negro con pintura que dice "Bienvenidos a Culiacán". Al abrirse la camioneta se encontraron 5 cadáveres torturados, que en un inicio se dijo que eran 8 cadáveres, 5 cadáveres de hombres asesinados por el crimen organizado en el contexto de la guerra entre los Chapos y los Mayos.
Los medios de comunicación siguen optando por censurar la mayoría de los titulares de nota roja de la violencia que se enfrenta en dicho estado, y el régimen de López Obrador se dedica a tratar de ocultar, ignorar, minimizar la crisis de seguridad, pues no quiere tener ningún enfrentamiento con el cártel de Sinaloa, que operaron a favor de Claudia Sheinbaum, y ha sido denunciado por múltiples fuentes, por ex narcotraficantes, por narcotraficantes detenidos por la DEA, por agentes de la DEA, que López Obrador fue financiado por el cártel de Sinaloa y por el cártel de los Zetas en su momento desde el año 2006, 2012 y 2018, como denuncia la periodista mexicana Anabel Hernández. Bueno, pues crisis en Estados Unidos, crisis para el Partido Demócrata, pierden dominio sobre Nueva York. El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, es acusado de abuso sexual por una mujer y de recibir sobornos del gobierno de Turquía para realizar operaciones ilícitas. Algunos demócratas están exigiendo su renuncia, como es el caso de Alexandra Ocasio-Cortez, pero políticos como Kamala Harris, la candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, no lo denuncia, como debería de ser la solidaridad con otra mujer, de exigir la renuncia de Eric Adams, pues no lo hace y eso la perjudica. Previamente se descubrió que otro político demócrata de nombre Bob Menéndez fue hallado culpable de 16 cargos de corrupción, además creo que de inventarse títulos universitarios, con empresarios pues de apellidos hebreos, como es el caso de Isaías, en el fraude bancario de Ecuador en la década de los 90, y también con el oftalmólogo conocido como Melgen o Melgen, por lo cual pues tuvo que ser destituido de su cargo. Y esto pues ya nos habla mucho de pues los problemas políticos internos que tiene el Partido Demócrata, y que Kamala Harris pues se debilita políticamente frente a Donald Trump, que sigue siendo el favorito para ganar la presidencia de los Estados Unidos. En el estado de Sinaloa, autoridades bajan cifra de 8 a 5 cadáveres en la camioneta con las letras negras "Bienvenidos a Culiacán". Se teoriza que esta es una amenaza contra el gobierno federal, porque se tenía previsto muy probablemente una participación del gobierno federal o una intervención del gobierno federal en ese estado, que hasta el momento no se ha visto. En el Líbano, la organización terrorista y partido político en ese país, el Hezbollah, confirma la muerte del líder de su organización de nombre Hassan Nasrallah. Israel cumplió su palabra. Rastreó el paradero, la ubicación de Nasrallah, que pues había sobrevivido a muchos ataques, se había considerado como un líder muy protegido, muy escurridizo. Nasrallah rara vez hacía apariciones públicas, siempre aparecía su imagen en pantallas gigantes, detrás de un fondo rojo. Siempre su imagen era transmitida por los medios de propaganda del narcochavismo, del narcosocialismo a nivel internacional. Pues finalmente Hezbollah reconoce que fue ejecutado. Israel cumplió su palabra y dio un ataque bomba de amplio alcance. Dicen que también, pues, derivado de este ataque, como consecuencia, como daños colaterales, es muy probable que hayan perdido la vida personas civiles. Los políticos, sobre todo del bando izquierdista, los favorables al chavismo, como es el caso de Antonio Guterres de la Organización de las Naciones Unidas, Emmanuel Macron, pues han protestado por la muerte de Nasrallah, lo mismo que el régimen comunista de Cuba, Bolivia, Podemos, de un partido socialista de España o comunista de España. Los medios de propaganda rusos pues también condenan el ataque en el que ha perdido la vida el líder terrorista. En Siria llegan más de 30.000 personas huyendo precisamente del conflicto que existe entre Israel y el Líbano, o mejor dicho, el conflicto que existe entre la organización terrorista Hezbollah y el Estado de Israel. El primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, tuvo una participación en la Organización de las Naciones Unidas, donde dio un amplio discurso que, por cierto, la mayoría de los medios de comunicación pues no le han prestado mucha atención, no se ha puesto atención en las partes clave. Benjamín Netanyahu pues dice que hará lo que sea
para acabar con los extremistas de el Hamas y de Hezbollah. Acusó de antisemitismo a la Corte Penal Internacional, que giró orden de detención contra su persona por crímenes contra la humanidad, por el conflicto en Gaza principalmente. Previamente, pues se ha confirmado que el fiscal de la Corte Penal Internacional de Justicia, pues está teniendo un conflicto de interés, tiene una relación económico-financiera con el dictador Nicolás Maduro. También la cuñada del fiscal, sobre todo porque la cuñada del fiscal es su abogada de Nicolás Maduro. Entonces, pues se destaca ante todo que cómo puede ser que se procese pues a Benjamín Netanyahu por crímenes contra la humanidad, pero no se procesa de la misma forma a Nicolás Maduro. En una de las partes más destacables de su discurso, Benjamín Netanyahu dice que si Irán ataca al Estado de Israel, ellos responderán a la agresión. Dice, si nos golpean, los golpearemos. Indicó que si Hezbollah no se rinde absolutamente ante el Estado de Israel, usará todo su poder militar para acabar con ellos. Y prácticamente se los está cumpliendo, Estados Unidos reitera al gobierno de Joe Biden que no tuvo ninguna participación en el ataque de Israel contra el Líbano. Insiste en que fue un ataque en solitario. Bueno, y ahora también surgen las dudas, ¿no? ¿Qué va a opinar sobre esto personalidades del Líbano que residen en México? Uno es el propagandista de Morena, Alfredo Jalife Rame. Otro podría ser el narcocantante del cártel de Sinaloa, Peso Pluma, que también tiene familia en el Líbano. Y otro podría ser Carlos Slim, el empresario corrupto ligado a López Obrador, que también se dice que es prácticamente dueño de la mitad del Líbano, si no es que de todo el Líbano, y que en este momento pues está bajo el ataque del Estado de Israel. Se han quedado mudos los que he mencionado, pues no parece darles ni interesarles dar una respuesta pública, sobre todo cuando el terrorismo de Hezbollah está siendo destruido por el Estado de Israel. No parece particularmente querer sostener una opinión política estos personajes. Mucho se ha acusado, por ejemplo, que Alfredo Jalife tiene una fortuna en el Banco del Líbano, producto de evasiones fiscales en México. Es una denuncia que apareció en varios periódicos, sobre todo como Diario Judío. Bueno, pues el narcomensaje de Bienvenidos a Culiacán se le relaciona con López Obrador por su inacción ante el conflicto, ante el enfrentamiento entre distintas facciones del cártel de Sinaloa, los Mayos y los Chapos, tratando de aparentar neutralidad. Pero al parecer, quienes no están convencidos de su neutralidad son la gente del Mayo Zambada, la gente del, pues en general, del cártel de Sinaloa, ¿no? Los Chapos tampoco se ve que tengan una creencia en que López Obrador sea un aliado firme, después de darse cuenta de que están declarando como traidores a la patria a los que detuvieron y enviaron al Paso, Texas, a Ismael Zambada. Bueno, un asunto que no le habíamos prestado la suficiente atención es que una personalidad muy querida, muy importante de la Iglesia Católica, pues anunció su separación del obispo Francisco Moreno Barrón. Me refiero a Monseñor Isidro Puente, quien denunció que existen en su contra una especie de conspiración, discusiones y su formal separación, pues podríamos decirlo, ¿no? De la Iglesia Católica formalmente constituida, toma una postura un tanto sedevacantista. Vamos a ver por qué. Afirma que el obispo Moreno ha desaparecido documentos importantes de la Iglesia relacionados con sus organizaciones religiosas. Dice que le está ocultando documentos de ordenaciones sacerdotales, que se dice ignorante también de las funciones de la Iglesia. Sin embargo, distinta a otras posturas, reafirma su obediencia al Papa Francisco, pero denuncia
pues un presunto mal comportamiento del obispo Moreno en contubernio incluso con el gobierno. Denunció que hay una conspiración para destruir el seminario masculino y tomar incluso los terrenos cuando él fallezca. Indicó que se une a la Fraternidad Sacerdotal de Trento, fundada por el hermano del presidente de Vietnam del Sur, el Vietnam anticomunista. Dijo estar en una situación similar a Monseñor Lefebvre, que era sedevacantista, en su momento, que pues se le dijo que pues no podía ordenar sacerdotes y él reclamaba que sí. Eso es una postura diferente, ¿no? Lo habíamos comentado, una postura diferente, parece, en apariencia diferente, a la sedevacantista, porque él dice en su discurso, no soy sedevacantista. Dice que Francisco es papa, reconoce que es legítimo papa, pero que desconoce el Concilio Vaticano II. Afirma que en el futuro, 60 años después de lo que hoy estamos viviendo, dice que dicho concilio se olvidará, porque es un concilio que no tuvo carácter dogmático y que por tanto se desechará. Aseguró que por la decisión que ha tomado, dijo que había reflexionado mucho y que tomaba esta decisión, que él será perseguido, que él y sus seminaristas y las monjas que han ordenado o han nombrado, pues también empezarán a sufrir persecución, un martirio. Aseguró que será perseguido él principalmente. Sus detractores dicen que él no puede ordenar sacerdotes ni monjas. Tengo entendido que no puede hacerlo. Lo que dice sobre el obispo Moreno, dice que precisamente por eso le había dicho a Monseñor Isidro Puente que no existía dicho seminario masculino y que al ver que había ordenado o que estaba pretendiendo ordenar sacerdotes, quedó horrorizado. Por su parte, se refiere a que él comenzó a ordenar sacerdotes porque dice que recibió autorización de una autoridad superior. Al parecer, el obispo José Salazar López le dijo que sí podía ordenar sacerdotes y monjas, dado que no era contrario a la Iglesia el hacerlo. Sin embargo, Monseñor Isidro Puente explica que nunca se le dio un documento con reconocimiento oficial por parte del obispo José Salazar para tener esa autorización. Dice que pues de otra forma sería imposible, que si acepta permanecer en la iglesia del Papa Francisco, pues tendría que acabarse con el seminario y desconocerse que estas mujeres han sido ordenadas como religiosas. Un comentario interesante, un comentario que a mí me llamó particularmente la atención de su discurso, fue que aseguró que el cardenal Posadas lo persiguió en cierta forma, que no le permitía usar la sotana. No obstante, que está convencido de que el cardenal Posadas realmente falleció mártir en el año de 1993, asesinado por cierto por grupos criminales de la droga, pero que pues en su momento él sí lo considera que fue un perseguidor de su diócesis y que le hizo mucho daño a la diócesis de Tijuana. Son comentarios, son cosas muy interesantes las que se mencionan, y ahora procedo a aclarar un poco a lo que yo entiendo, pues la posición de Monseñor Isidro Puente, que pues se está comparando con Lefebvre, con Marcel Lefebvre. Bueno, he recibido con mucha atención sus comentarios de personas que se nota que conocen acerca del tema. Y lo primero es que me comentan que la asociación o la Fraternidad Sacerdotal de Trento sí es una organización sedevacantista. ¿Qué es sedevacantismo? Bueno, pues son personas que desde la década de los 60 consideran que no existe un papa legalmente, o vamos a decir legítimamente, nombrado. ¿Por qué? Porque bueno, dicen que se realizó el Concilio Vaticano II y que a partir de que se realizó el Concilio Vaticano II ya ninguno de los que han sido nombrados papas pues son legítimos,
y que por tanto no son legítimos los nombramientos de sacerdotes que se han hecho después de la década de los 60 y que por tanto pues tampoco son válidos los sacramentos, lo cual pues es una posición extremista. Ahora, dentro de los sedevacantistas hay posiciones menos extremistas. Supongo que a esa se le puede catalogar a la de Monseñor Isidro Puente, aunque él diga que no es sedevacantista, pues su separación sí nos estaría indicando un comportamiento o una acción de este tipo, de esta naturaleza. Esencialmente, dice él que no rechaza que pues los sacramentos, que el Papa y que los sacerdotes que ha nombrado y los sacramentos sean erróneos, sean falsos. Sin embargo, lo que él reclama es que se le esté desconociendo como religioso la capacidad de ordenar sacerdotes y ordenar monjas. En eso radica esencialmente la polémica. Y ustedes me dicen que pues esa organización, me han llegado comentarios en que me dicen que esa organización a la que se está adhiriendo, vietnamita o que tiene su origen en Vietnam, en el Vietnam católico anticomunista, no deja de ser una organización sedevacantista. Bueno, pues ayer durante la noche me di a la tarea de buscar qué pudo ser, por ejemplo, de el Papa Benedicto XVI, que es citado por Monseñor Isidro, diciendo que le levantó la excomunión a Marcel Lefebvre. Y es fácil pensar que pues si se le levanta la excomunión, sería como que Benedicto XVI está reconociendo que el haberlo excomulgado fue un error. No, la realidad de las cosas es que se emite una carta aclaratoria que dice: carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la remisión de la excomunión de 4 obispos nombrados por Marcel Lefebvre, que fue excomulgado. Bueno, pues la realidad de las cosas es que pareciera que Monseñor Isidro Puente tuviera algo de razón, porque en 2009 el Papa Benedicto XVI levantó la excomunión a 4 obispos. Lo que no explicó es que levantar esa excomunión no quiere decir que los esté reconociendo como sacerdotes o como obispos y que puedan seguir realizando el ministerio de la fe de una forma autorizada por la Iglesia. No, simplemente se dijo que les retiraba la excomunión como un acercamiento y que para que legítimamente se les retirara la excomunión ellos tenían que arrepentirse. Cito algunas partes de la carta, dice: los 4 obispos ordenados válidamente pero no legítimamente. Es a los que les quitó la excomunión porque Marcel Lefebvre pues ya no vive. La remisión de la excomunión ha sido un procedimiento en el ámbito de la disciplina eclesiástica. Las personas venían liberadas del peso de la conciencia provocado por la sanción eclesiástica más grave. Hay que distinguir entre el ámbito disciplinar del ámbito doctrinal. Siguiente cita. El hecho de que la fraternidad de San Pío X no posea una posición canónica en la Iglesia no se basa, al fin y al cabo, en razones disciplinares sino doctrinales, es decir, razones más graves. O sea, no es un error incidental, de forma, sino que es un error grave de doctrina. Siguiente cita. Para precisarlo una vez más, hasta que las cuestiones relativas a la doctrina no se aclaren, la fraternidad, se refiere a la fraternidad de San Pío X, no tiene ningún estado canónico en la Iglesia, o sea, no tiene derecho. Y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la sanción eclesiástica, es decir, la excomunión, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia. Monseñor Isidro Puente pues también hace unos comentarios que también son ciertos, como el hecho de que puede, en caso de riesgo de muerte, pues cualquier persona, no solo un sacerdote, puede bautizar a un niño. No tiene que ser necesariamente un sacerdote, sí tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Sagrada Trinidad, y que se puede bautizar. Eso es cierto cuando hay un riesgo de muerte. También sacramento matrimonial. Cuando hay un riesgo de muerte lo puede hacer otra persona. No es necesario que sea directamente un sacerdote. Aunque posteriormente, si se pasa ese riesgo de muerte, se puede
convalidar, vamos a decir, estos sacramentos ante un sacerdote plenamente reconocido, ¿no? Reconocido por la Iglesia. Él dice que existe una amenaza de muerte en este caso porque él se puede morir por su avanzada edad y que esto le justifica a todo lo que está emprendiendo. Es algo muy cuestionable por lo que he mencionado, porque se le quita la excomunión a Monseñor Lefebvre póstumamente por el Papa Benedicto XVI en el año 2009, se le retira, a 4 obispos, no a Monseñor Lefebvre, y con esto es un gesto para acercarse, para tratar de acercarse a ellos y que se acabe el cisma. Bueno, entonces el asunto versa esencialmente sobre esto. Y pues una persona que se nota que conoce mucho de esto, voy a decir Jorge Luis N., comenta lo siguiente. Comenta que el Concilio Vaticano II, en efecto, no fue un concilio de carácter dogmático, no establece nuevos dogmas de fe, no fue una pronunciación ex cátedra, pero sí es un cambio favorable, sobre todo con relación al idioma en el que se da la Sagrada Misa. No todas las personas saben latín. Y pues comenta varios aspectos de cómo se realiza el nuevo rito. Comenta, por ejemplo, algo que me parece muy importante, desmitifica que muchas veces los sedevacantistas dicen, es que se acaba de cambiar el rito que había tenido la Iglesia durante más de 2 milenios, ¿no? Vamos a decir aproximadamente, que no había tenido ningún cambio la forma en la que se realizaba la Sagrada Misa. Bueno, pues nos aclaran de que el modo en el que se desarrolla la Sagrada Misa por parte de los sedevacantistas no tiene más de 200 años de antigüedad, no tuvo más de 200 años de antigüedad, eso a lo que llaman la misa tradicional, que se hacía en latín, que el religioso o el sacerdote realiza esta Sagrada Misa de cara al altar, dándole la espalda pues a los presentes en las butacas, a los feligreses. Dice que entonces esto es pues un mito, o sea, está desmitificando que sea la misma forma, la misma usanza, el mismo proceso que se hacía desde hacía milenios. No, se hizo durante 200 años y eso es a lo que se aferran los lefebrecistas o los sedevacantistas. Nos recuerda, y es aspecto bien importante, que en un inicio la Sagrada Misa pues habrá sido pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, o la forma en la que debía de hacerse la Sagrada Misa, en idioma arameo. Y entonces pensamos, es necesario que la Sagrada Misa, siempre y cuando tenga esta intención de que creo realmente que Cristo está en el sagradísimo o sacratísimo, ¿cómo se dice? Santísimo sacramento del altar. Creo realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es una condición fundamental para que la misa sea misa. Creer que durante la Eucaristía se hace presente en cuerpo y alma nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues la Sagrada Misa en un origen se pronunció en arameo, probablemente después se pronunció en latín, porque era el Imperio Romano, que el latín, el griego y el hebreo, pues evidentemente son lenguas muy importantes porque incluso están en la cruz, estuvieron en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que se tenga que forzosamente decir la misa en esas lenguas, si no las comprenden los demás, pues no, porque también se incurriría en el peligro de que las personas memoricen una pronunciación que ni siquiera comprenden. Entonces, teniendo en cuenta eso, el Concilio Vaticano II pues tuvo esa reforma para que la misa se extendiera a todos los pueblos del mundo.
La persona que me comenta esto también dice que lamentablemente, como derivado del Concilio Vaticano II, pues ha derivado en algunos abusos, en algunas inexactitudes o en adicionar algunas prácticas que no estaría correcto que se incorporaran a la Sagrada Misa, pero que de todas formas sigue siendo la Sagrada Misa y que no es un problema. Perdóname, una llamada. Que no es forzosamente que esté teniendo ahí un problema, ¿no? Con relación al idioma al idioma, o si lo hace de frente a los feligreses y de espaldas al altar. Esencialmente, la gente que es sedevacantista, pues tiene el problema de creer que hay como una conspiración que decidió cambiar abusivamente el idioma para ofender a Dios. Y entonces, pues eso se les tendrá que ir aclarando, se les tendrá que ir pues diciendo que no hay ningún problema de que las personas recen en latín o que recen determinadas oraciones, pero que exigir que se vuelva a rezar todo en latín, pues puede repercutir en el hecho de que las personas no conocen el significado. Quizá, y la insistencia va a ser por parte de la gente sedevacantista, que la gente tiene que aprender latín. No es malo aprender latín, pero es un poco discutible que todos puedan asimilar dicho conocimiento. Visto de esa forma, pues el asunto parece muy sencillo. ¿Que por qué pasan esta clase de cosas? Pues solo Dios sabrá, pero espero que pues Monseñor Isidro Puente reconsidere la decisión que está tomando, porque también pues otras personas nos ponen de ejemplo que muchos religiosos, aunque no estaban de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban dentro de la iglesia, siempre se sometían a reconocer la autoridad del Papa. Autoridad del Papa que va escalonada, ¿no? Desconocer al obispo también sería en parte desconocer al Papa, porque no está enviando una crítica, Monseñor Isidro Puente no está enviando un auxilio o una crítica al Papa Francisco para pues regularizar la situación de los sacerdotes o de las religiosas que ha nombrado. Vamos a una pausa. Regresamos. Bueno, pues denuncia Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, esto en España, que el socialista Pedro Sánchez y la judía atea sin ancestros mexicanos, sin orígenes mexicanos, Claudia Sheinbaum, están exagerando el asunto del rey de España, Felipe VI, malintencionadamente para separar a México y España, pero que, pese a sus intenciones, México y España seguirán siendo países hermanos. A Claudia Sheinbaum, en su ignorancia, la ignorancia de Claudia Sheinbaum, le recomienda leer el libro Nada por lo que pedir perdón de Marcelo Gullo. Una posición muy interesante que explica qué era lo que se hacía en Mesoamérica, por qué no existía México, por qué México surge con España y las aportaciones de España a la fundación de México, al surgimiento de nuestra nación. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que anteriormente se le había considerado muy ligado al chavismo, al castrochavismo, condena los retrocesos en materia de derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua. Y con esto, pues creo que se está apartando, al menos un poco, del extremismo de la dictadura socialista de Nicolás Maduro. El actor estadounidense Eduardo Hall, o Scholl, es con X, fue privado de la vida, pues mejor dicho, perdió la vida el pasado 20 de septiembre de 2024. Fue previamente, días antes,
acuchillado por un latino de 34 años de edad en el estado de California, Estados Unidos. Algunos medios de comunicación como TV Notas, pues con sus ilustraciones intentaron hacer creer que la víctima de acuchillamiento sería el actor Guillermo García Cantú, sobre todo reconocido por su participación en telenovelas de Televisa como villano. Pero no, se trata de Eduardo Sol, que por cierto, no, pues porque sus telenovelas fueron hace unos años, pues no lo ubican muchos. Descanse en paz. Cumple una semana la distracción política de López Obrador y todo parece indicar que será hasta la toma de posesión de Claudia que dejarán de utilizar al rey de España como una cortina de humo. Por cierto, una cosa bien interesante, bien importante que hay que tomar en perspectiva es ¿cuál será la siguiente cortina de humo? Porque todo el sexenio de López Obrador se conformó de distracciones políticas para no entrarle a los temas realmente importantes. En Austria, el Partido de la Libertad gana históricamente las elecciones. Es un partido que pues, los medios de extrema izquierda están satanizando como un partido nacionalista y de extrema derecha. El Partido de la Libertad, sobre todo, ofrece a los austriacos fortalecer sus fronteras ante la masiva inmigración islámica. El Líbano, el partido terrorista Hezbollah confirma la muerte ahora de Ali Karaki. El Estado de Israel dice haber ejecutado a 20 relacionados también. En Alemania, detienen a un hombre acusado de realizar 2 incendios que dejaron más de 30 heridos y de atropellar 2 comercios. La corporación de cohetes espaciales SpaceX de Elon Musk emprende rescate de 2 astronautas, pero no podrá regresar hasta febrero. La falla es en Starliner de la corporación Boeing, sobre todo reconocida por sus aviones. A su vez, esta corporación se dice que es propiedad del clan de los Rockefeller. El Papa Francisco dice que con la actual situación de conflicto en Ucrania con Rusia, de Israel con Palestina, con Gaza y con el Líbano y con otras naciones árabes, estamos ante el riesgo de una casi próxima guerra mundial. Además, exigió a la Iglesia Católica y a las autoridades procesar a los religiosos que han abusado contra menores. Dice que la Iglesia debe de avergonzarse de estos casos. Esto en su participación en Bélgica. Vamos ahora con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional en este 29 de septiembre. Titulares. Primeras planas. Este domingo el periódico El Universal dice: incumple el gobierno de López Obrador con su compromiso de frenar las crisis de personas desaparecidas. Dicen Madres Buscadoras que López Obrador se negó a recibir, pero el rey de España sí las recibió. López Obrador no quiso recibirlas por no quedar mal con el cártel de Sinaloa. Dice, según esta estadística, que hubo un desaparecido en México cada hora durante el sexenio de López Obrador. Cada hora se desapareció una persona. Y no me dejarán mentir. En Facebook todos ustedes tienen contactos de personas que han perdido a un familiar y que no lo han encontrado. No saben absolutamente nada de ellos. Una nota de Alelí Salgado. En el cierre del sexenio más violento de la historia de López Obrador, cierra su administración con más de 51.703 personas desaparecidas. Pese a que prometió dar solución en este fenómeno, no lo ha hecho. Se agudizó con el desmantelamiento, ordenado por López Obrador, de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Le quitó los recursos, y esto aumentó la impunidad y la violencia. Madres buscadoras y organizaciones no gubernamentales alertan de esta cifra negra. En Sinaloa, por ejemplo, no hay rastro de 164 personas en los últimos 19 días. Se cree que estas personas pueden incluso haber sido privadas de la vida. La guerra entre los chapitos y los mallitos ha dejado decenas de desaparecidos, además de 121 muertos, de los cuales 6 fueron hallados ayer en una camioneta con la leyenda Bienvenidos a Culiacán.
Bueno, entonces por tanto el periódico El Universal nos estaría corrigiendo la plana, bueno, a nuestras fuentes, y dice que si bien no fueron 8, sí son 6 los cadáveres que fueron encontrados en esta camioneta blanca tipo van con letras negras que dice Bienvenidos a Culiacán. Titulares. Primeras planas. Medio Oriente al rojo vivo tras el asesinato del líder del grupo terrorista del Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo durante el viernes. El Líbano está de luto. Esto me asombra, ¿no? ¿Cómo es que pueden estar de luto por un líder terrorista? Tanto la organización islamista que encabeza Irán se prometieron vengar del asesinato. Estados Unidos expresó su beneplácito, señalando que se trataba de un terrorista con sangre en las manos de víctimas. Pues sí, la realidad de las cosas es que era un extremista, y hay que recordar que también es un socio era un socio del horror que está ocurriendo en nuestro país, un aliado de López Obrador, Hassan Nasrallah, y también de Nicolás Maduro. Titulares. Primeras planas. Es el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. Bajo emergencia, 40 municipios de Guerrero. Tras el paso de la tormenta John, que por cierto, cómo se nos estaba olvidando ese desastre natural que ya tiene más de 7 personas sin vida, habitantes de casi todas las regiones del estado están aisladas por el colapso de los caminos, la crecida del caudal de ríos. Dejan su huella salvando vidas, pues es una nota relacionada con los perros, sobre todo el pastor belga, que son entrenados como unidad canina de búsqueda y rescate de personas por parte de la UNAM. México pide eliminar veto en la Organización de las Naciones Unidas. La socialista Alicia Bárcena planteó reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para que Estados Unidos ya no tenga derecho de veto. Derecho de veto creo que también lo tiene China y Rusia. Pero pues ¿con qué legitimidad le exige algo así a la Organización de las Naciones Unidas? 101 años del ascenso polémico de las mujeres a la política, y pone una fotografía de la narcocandidata, de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum. Israel logra dejar acéfala sin cabeza al grupo terrorista Hezbollah. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, diario La Jornada, pues como estar hablando de la crisis de seguridad de nuestro país, de la masacre en Culiacán, de las masacres, de cómo se están secuestrando a los civiles por parte del cártel de Sinaloa, tiene en su portada de este día domingo 29 de septiembre, Hezbollah confirma la muerte de su líder en bombardeo de Israel. Aumentan los temores de una guerra total en Medio Oriente. Un periódico amarillista que siempre está violando el principio del periodismo local. El periodismo, para ser periodismo, tiene que tener interés social, ser local y ser de carácter urgente y sobre todo oportuno. Hablar o poner en la portada un asunto de guerra en Oriente Medio simplemente porque Morena es aliado del narcotráfico viola los principios del periodismo. Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido, entre ellos, países europeos, se han disculpado por su pasado colonial y esclavista. Bueno, pero es que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, las masacres que cometía Leopoldo en el Congo belga, o las masacres que practicó Francia también en África, y si no me falla la memoria, en Argelia, donde había sobre todo gente de extrema izquierda que se dedicó a asesinar personas, a asesinar líderes políticos y activistas sociales. En Francia particularmente en Argelia, un político ligado a la abortista Simone Veil, que es ahora enarbolada como una figura del feminismo en Francia, pues fueron criminales racistas de los más extremos que ustedes se pueden imaginar, el colonialismo francés. Y el Reino Unido, que es el verdadero creador de los campos de concentración contra los boxers de Sudáfrica, pues sí, ahí sí hay crímenes contra la humanidad. Pero España no hizo campos de concentración, no cometió genocidios, como los que hizo Bélgica, como hizo el rey Leopoldo, que por cierto el rey Leopoldo era padre de la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Entonces no hay ningún punto de comparación en lo que está diciendo Armando Tejeda.
Y además hay que recordar que este asunto de que tiene que pedir perdón España y que tiene que pedir perdón la Iglesia Católica, pues es la cortina de humo de López Obrador para no hablar de la violencia que está en Culiacán, que en un momento vamos con eso. En Tepic, último acto multitudinario, López Obrador exhorta a seguir luchando para hacer realidad los ideales, sus ideales, no los propios. Invadieron facultades del legislativo, se notificará a la judicatura sobre jueces que buscaron frenar la reforma al Poder Judicial, dice la corrupta Ernestina Godoy. O sea, vuelven las amenazas contra los jueces. El periódico Milenio, muy distinto a La Jornada, dedica su portada a Acapulco. Acapulco un desastre. Quedan 5,000 atrapados por John. Bueno, pues me estaban diciendo que ya son miles de damnificados, Por el paso de esta tormenta, las inundaciones, se pierde todo y además una nota que han estado pretendiendo ocultar. Valle de Chalco se volvió a inundar de aguas negras con estas últimas lluvias. El periódico Reforma presenta como portada, lanzan un SOS, es decir, un auxilio en Acapulco, queda devastado tras el paso del huracán John o tormenta John. Deja el huracán al menos 12 personas sin vida y a miles de personas como damnificados viviendo en albergues. Las carreteras siguen colapsadas. Acapulco aún no se reponía del paso del huracán Otis, un huracán de categoría 5, y menos de un año después el ciclón John volvió a devastar la ciudad. Parece una maldición, ¿no? O sea, tenemos a López Obrador, el narcotráfico, tenemos problemas económicos y encima estas tormentas y hasta sismos. Al menos una docena de muertos y colonias inundadas, miles de damnificados y carreteras cerradas es parte del desastre que dejó John. El fenómeno impactó a Guerrero desde el pasado lunes con ráfagas de 195 kilómetros por hora. Entre el 23 y el 27 de septiembre hubo precipitaciones de 949.2 milímetros, lo que significa que en 4 días se registró el 80% de las lluvias de todo un año. Decenas de colonias y fraccionamientos de Acapulco quedaron bajo el agua. La zona Diamante, una de las más afectadas por el huracán John, se levantó en la década de los 90 con complejos habitacionales, pese a que es un lugar de humedales. O sea, como que hubo por ahí un poco de error al momento de construir. Los otros datos, las mentiras de López Obrador, superan los 148.200. Afirmaciones dudosas, en total en las mañaneras aproximadamente, según la consultora Spin. Más de 148.000 mentiras ha pronunciado López Obrador. Yo creo que son más. Frases como no me salgan con que la ley es la ley, nos vino como anillo al dedo la pandemia, lo que diga mi dedito son de las más recurrentes que había utilizado López Obrador. Las palabras que más utilizó López Obrador también son insultos, son ofensas, como bienestar, como fifís, yachole, tengo otros datos, revolución de las conciencias, cuarta transformación, son parte de las palabras que más ha utilizado López Obrador en sus conferencias, que pues vamos a decir, es fritanga, ¿no? Son conferencias completamente insustanciales, no deja ninguna enseñanza de vida, nada importante. Incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No deja pues una buena imagen sus declaraciones. Ahí están las masacres. La mayoría de estas frasecitas pues nos reflejan una persona muy perversa, muy inconsciente, muy poco humanitaria, muy poco empática. En México no hay masacres. En México no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. La Ciudad de México favorece el robo de energía eléctrica, incumplen con retirar los diablitos de los mercados, una nota de Selene Velasco. La Ciudad de México incumplió con la promesa de combatir el robo de energía eléctrica. Después de los incendios de la Merced y de San Cosme de diciembre del año 2019, originados por los denominados diablitos que sobrecalentaron la red, pues dijeron que lo iban a quitar, pero la realidad de las cosas es que no. Supongo que Morena dijo, pues si les quitamos eso, no van a votar por nosotros esta forma de delincuentes. Bloquean la vía en Sinaloa con camiones incendiados. Marcos Vizcarra. Finalmente el periódico Reforma también se hace eco de este incendio.
intencional, desde luego. La violencia en Sinaloa no da tregua. Ayer en la mañana, hombres armados quemaron camiones y bloquearon la carretera Culiacán-Mazatlán a las alturas del poblado de Potrerillos del Norte, en el municipio de Elota. De acuerdo con las autoridades, en la madrugada de ayer se registraron varios enfrentamientos en la zona. Destaca también que López Obrador hizo conferencias mañaneras de más de 2 horas y media. Fueron más de 1,438 conferencias mañaneras, todas plagadas de mentiras, de insultos contra la prensa, de amenazas, de tratar de distraer la atención de los temas importantes. 7% del tiempo de su gobierno se lo pasó en las mañaneras, hablando de cosas que no iba a cumplir, burlándose del pueblo de México, diciendo que ya existía un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. 3 veces se sentó cuando le aplicaron inyecciones únicamente, la mayoría de las veces se mantuvo de pie. 6 años de mañaneras, la última y nos vamos. López Obrador usó su conferencia matutina para atacar principalmente a opositores políticos, herramientas de comunicación y propaganda, también como instrumento de gobierno. Giró instrucciones a los gabinetes desde las mismas mañaneras, defendió proyectos, intentó imponer su narrativa sobre la verdad. ¿Cuándo inició esto? El 3 de diciembre del año 2018, la primera mañanera, y la última el 27 de septiembre de este año 2024. Dicen que ha sido así. Destaca tensión en Medio Oriente por la muerte de Hassan Nasrallah, murió en ataque israelí. El ayatollah Jamenei, líder de Irán, dijo que habrá venganza. Pues yo digo que por su bien será mejor que no intenten nada, porque el Estado de Israel ya demostró que tiene la capacidad militar, logística, tecnológica para diezmar a sus enemigos. Y verdaderamente que en esta ocasión no podemos decir que se haya perdido algo. Estos terroristas han sido el terror durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque los mismos gobiernos de Occidente les habían cobijado con impunidad, les habían cobijado con apoyo. Y ahora, el Estado de Israel ha tomado acciones concretas en su contra. Periódico Diario de Yucatán, desigualdad sin cambio. Representantes de varios sectores analizan avances y aún pendientes que deja Mauricio Vila en el estado de Yucatán. El va y ven, uno de los logros de su administración fue precisamente el sistema de transporte que sin embargo no llegó a los municipios más alejados. El plan ideal de la cautela, normal que haya incertidumbre para los inversionistas, dicen. Rusia acusa a Occidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió ayer sobre tratar de vencer en combate a una potencia nuclear. En un discurso en la Organización de las Naciones Unidas cargado de condenas contra las maquinaciones occidentales en Ucrania, así lo denomina, y en otras partes, incluida la ONU misma, acusó Sergei Lavrov de la ONU misma de colaborar con el conflicto contra Rusia. 3 días después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció un cambio en su doctrina militar que dice que podrían responder con ataques nucleares cualquier forma de ofensiva contra Rusia. John deja por lo menos 24 personas sin vida en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Son los más perjudicados. Bueno, pues aquí otra cifra que nos estaría corrigiendo otro periódico, Diario de Yucatán, dice que no son los, ¿cuántos dijimos? 14 del periódico El Universal, sino que serían más de 24 personas sin vida en este desastre natural, que afecta principalmente los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El Sol de México dice que este sexenio está cierra tercer sexenio con más cambios en la Constitución. Dice que hubo otros gobiernos que también hicieron varios cambios a la Constitución mexicana. Fernando Merino, desde su reforma educativa hasta la reforma judicial, que desaparece el Poder Judicial, López Obrador logró modificar 83 artículos de la Constitución. Supera a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, dice, solo detrás de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que dice que hicieron más cambios a la Constitución. Pues yo lo veo difícil, ¿no? Porque
ni Peña Nieto, bueno, Calderón no tenía los senadores para hacer cambios, los senadores ni los diputados para hacer cambios a la Constitución. Enrique Peña Nieto sí lo tenía, pero recordamos tres reformas como las principales: una reforma energética, una reforma a Petróleos Mexicanos y una educativa. De acuerdo con la información de la Cámara de Diputados, López Obrador reformó en 6 años 83 artículos de la Constitución para revertir reformas de sus antecesores. Pero ¿sabe qué no revirtió? No eliminó los gasolinazos de Enrique Peña Nieto. Eso no lo tocó. No inició ninguna carpeta de investigación contra los expresidentes. Una de las primeras modificaciones constitucionales que hizo López Obrador fue la contrarreforma educativa, que termina entregándole la educación a grupos delictivos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que libera a Elbaster Gordillo, también López Obrador, pese a tener los antecedentes penales de corrupción. La contrarreforma del presidente López Obrador eliminó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, porque no le gustaba que hubiera calidad educativa. También el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conocido como INEE, con doble E, y lo sustituyó por la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, Mejoradu, que ahora también busca extinguir, busca también desaparecerla. Además, eliminó los exámenes para obtener una plaza como maestro o para seguir siendo maestro, es decir, deja a los peores elementos, a los más ignorantes, que sigan dando clases a los niños. Bueno, pues eso fue un pacto que tenía López Obrador con los denominados maestros, en realidad los mafiosos líderes sindicales, para seguir detentando el poder. Periódico La Prensa: exigen aborto sí, dice. En el 28 de septiembre, colectivos feministas marcharon por el derecho a matar a los niños legal, gratuita y seguramente. También cambian la señalización de la glorieta de las mujeres que luchan. Bueno, pues estos grupos saben que siempre están asociados a las mafias de clínicas abortistas. No hace falta, todas las que salen con el denominado pañuelo verde pues son movilizadas precisamente por esas mafias, y completas ignorantes porque no saben que el 28 de septiembre pues es el día de la independencia de México. ¿Qué van a saber? ¿Qué les va a importar? Sí, creo que lo que acusan es que México sería un país genocida, ¿cómo dicen? Feminicida, ¿no? Es parte del discurso de extrema izquierda satanizar todo un país como feminicida. A toda máquina, Cruz Azul remonta a los Tuzos de Pachuca para mantenerse como líder del torneo. Circe Camacho Bastida, alcaldesa electa de Xochimilco, promete luchar frontalmente contra la inseguridad. No sé de qué partido sea, no conozco tampoco su trayectoria política, no puedo hacer comentarios al respecto. Ojalá que sea así. Al comparecer en el Congreso, el titular de Sedubi pide frente común para frenar la gentrificación. Adelanta titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, crecimiento de la Ciudad de México de 4%. La Razón: Acapulco lanza pide auxilio por impactos del huracán John. Hay situación crítica. Huracán trajo 3 veces más agua que incluso el huracán Otis. Bueno, porque fue por un periodo más largo de tiempo. Devora incendio supermercado en Periférico. Esto lo dice el periódico El Informador. El fuego consumió prácticamente toda la tienda. 12 personas resultaron heridas, entre ellos 6 elementos del cuerpo de bomberos. El periódico AM dice: fallece 1 de cada 4 de problemas del corazón. Una nota de Dulce Muñoz Barajas. Hunde a Guerrero huracán, mientras Acapulco se ha convertido una vez más en zona de desastre. Las imágenes son del puerto. Habitantes del municipio de zonas como Centro, Montaña, Sierra, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande, que desde hace 6 días sufrieron los embates del huracán John y se anuncian más lluvias. Periódico La Razón: jueza federal suspende elección de juristas o jueces, extinción de fideicomisos también. Ordena al Senado no emitir convocatoria durante 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto con este fallo. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura Federal dice que seguirá operando como está hasta el momento. Ya hay un problema de las instituciones, hay una lucha. La revolución
rumbera en México de los años 50. Bueno, pues eso es todo con relación a las principales portadas y nos encontramos con, yo creo que información que sí está un poco, mucho sesgada a pues temas que no son del todo relevantes para nuestra nación, para el país. Lo del desastre natural es obligado a hablarlo, pero ocultar los problemas que tiene Sinaloa, la camioneta con las letras negras, pues creo que es un despropósito. Colima Noticias, balacera en un conocido restaurante de Jardín San José de Colima. Reportan una persona muerta y 2 heridos. El California Medios reporta que con armas de grueso calibre sujetos armados armaron una balacera y una persecución en Tecate. Cartuchos percutidos de grueso calibre quedaron durante la tarde esparcidos por la avenida Miguel Hidalgo y hasta la altura del hotel Kumiai de esa ciudad, después de que sujetos desconocidos a bordo de una camioneta Honda, pick-up y otra pick-up protagonizaran una balacera, perseguirse mutuamente sobre la avenida. Pero estos enfrentamientos entre narcotraficantes se están dando en todo el país. Precisamente se reportó así, pues una balacera sobre la avenida Juárez. ¿Qué más? Mega balacera en Colinas esta mañana duró 5 minutos. De acuerdo con residentes de la zona, ocurrió en un taller mecánico de la calle Antonio Villarreal. Tiene audio este video. Muestra de que la situación no está mejorando. Sí, la nota de Tecate se lleva pues la mayoría de los titulares de este domingo. El periódico El Sol del Sureste dice: una persona sin vida y otra herida. Fue el saldo de una balacera en un punto de venta de sustancias ilícitas en la colonia Casa Blanca. También en las últimas horas, pues el grupo de reporte vial Coacalco y alrededores dice que se evite la zona de la bandera en el municipio de Tultitlán. Hay código rojo por una intensa balacera entre porras y equipos del Pumas. Ay, es una broma. Discúlpeme, pero es una broma. Con la situación que como se encuentra en el país y haciendo bromas, verdaderamente que es para emitir una condena, ¿no? El periódico, la página de noticias de N+, se hace eco apenas el día de hoy a través de su cuenta de Facebook sobre el asesinato de Juan Carlos Sánchez Palacios, hombre civil sin vinculación al narcotráfico que perdió la vida al intentar salvar a su familia durante un fuego cruzado entre las fuerzas de seguridad y sujetos armados del sector de Tres Ríos en Culiacán. Pero así como el caso de él, hay el caso de muchos otros civiles que fueron asesinados en esas balaceras y en un primer momento se les intentó poner dentro de una estadística delictiva. Persecución y balacera en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, deja como resultado a una persona sin vida. Padre e hijo fueron baleados presuntamente por error. Una balacera y persecución ocurrió en el municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Las primeras versiones señalan que el padre y el hijo se dirigían a su domicilio ubicado en El Naranjo. El periódico AM de León publica a través de sus distintas cuentas que perdió la vida Diego Yair N., conocido como alias El Gato, no sobrevivió a una reciente balacera en el estado de Guanajuato.
Foros en internet refieren que 4 militares perdieron la vida en un enfrentamiento contra un vehículo monstruo, es decir, un vehículo blindado del crimen organizado. Fue un duro golpe consecuencia de la guerra por el territorio en Sinaloa. Los soldados iban por el camino de las higueras de Abuya y Jacola, en el sur de Culiacán, capital de Sinaloa, atendiendo un reporte de un hombre sin vida en la zona. Iban 2 camionetas rápidas de Sedena cuando pues se toparon con estos hombres armados. Al frente, un camión monstruo con blindaje artesanal los embistió, hizo que las unidades se accidentaran. Segundos después se desató una balacera llevando la peor parte, pues el grupo de los soldados, 4 hombres sin vida del ejército mexicano, otro más resultó herido también en la refriega, pero pues también murió uno de los hombres armados. Y esta sería la clase de cosas que no se están actualmente comunicando por los grandes medios, pero que pues de distintas formas nos llega esta información. Los nombres de las víctimas sería Gabriel Alberto N. de 34 años de edad, G.U. de 29 años de edad, Adán Alexis de 30 años de edad y Fernando Ulises de 24 años de edad. Los 4 militares en paz descansen. Vamos con la siguiente nota. Bueno, pues Nahú Noticias a todo tiempo dice que en Tapachula, Chiapas, este 29 de septiembre, alrededor de las 3 de la mañana, se confirmó que perdió la vida el joven Agustín Didier, de 20 años de edad, quien había resultado gravemente herido durante una balacera que se registró el pasado viernes, sí lo comentamos, en el Casino Las Vegas, ubicado en el libramiento al sur del poniente de Tapachula. Pues finalmente fueron muy grave el daño que le hicieron en esta balacera y pierde la vida. Un día como hoy, pero hace 493 años, se dio la fundación de la ciudad de Culiacán. Yo creo que sus fundadores nunca pensaron que se convertiría pues en una sede mundial del crimen organizado con tanta violencia, pues como nunca se había visto en este país, por lo menos desde el año 2019, cuando se fracturó la alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, en donde también se está observando algo de violencia. Simplemente les comento que también hay balaceras en Costa Rica. Falleció Eric Pérez tras balacera en la aviación La Romana. Previamente se dijo que fue asesinado de Ángelo Martínez Castillo, de 35 años de edad, quien fue al lugar de un incidente y ahí recibió un disparo por la espalda. La periodista mexicana Ángeles Ábalos, reportera de Nota Policial, a ella no le gusta decir nota roja, dice nota policíaca, dice que hace unos minutos, hace 8 horas, se registró una balacera en una institución de rehabilitación ubicada en la avenida Gonzalo Sandoval, en Colima, México, muy cerca del Centro de Reinserción Social Cerezo. Hay una persona lesionada por arma de fuego. En otra información, Alerta Informativa dice que se registró una masacre en taller mecánico de Acapulco. La madrugada de este domingo, sujetos desconocidos atacaron a balazos un taller mecánico ubicado en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado Cayasi, en la zona suburbana de Acapulco. O sea, todavía está el problema de la inundación, pero también hay asesinatos del crimen organizado. De acuerdo con el reporte, el saldo de esta balacera son 4 hombres y una mujer sin vida que fueron acribillados. De los hechos solo se informó que ocurrieron los primeros minutos del día domingo. La fotografía que he compartido en el grupo de Facebook es de Raúl Sendy García Estrada. También, durante este sábado, nueva balacera sacude Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa. Esto lo reporta noticias de Yucatán.mx.
alrededor de las 14 horas con 30 minutos, cuando varios civiles armados interceptaron un vehículo tipo sedán marca Versa, color blanco, y se llevaron por la fuerza al conductor. Las imágenes difundidas en redes sociales son en el momento en el que se abandona este automóvil y se puede ver cómo incendian varios vehículos. Esto en la comunidad de Tierra Blanca. El vehículo presentaba varios impactos de arma de fuego, las llantas ponchadas. Según testigos, la víctima, hombre joven, fue llevado por 2 camionetas, una blanca y otra de color rojo. Las autoridades se movilizaron por el reporte de actos de violencia, balacera y secuestro. Las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno llegaron al lugar, cerrando Boulevard Diego Valadez y la avenida Álvaro Obregón. Aunque no hay información oficial sobre la identidad de la víctima y de los perpetradores, se cree que son responsables de un miembro o grupo criminal porque esta es la forma en la que operan. La noche anterior fue escenario de múltiples tiroteos en varios sectores de la ciudad, incluido Las Quintas, Miguel Hidalgo, Tres Ríos e Infonavit Humaya. El operativo de seguridad resultante incluyó el uso de un helicóptero, varios helicópteros militares, para tratar de controlar la situación. Después de que una camioneta fue abandonada con 6 cadáveres con el mensaje intimidante "Bienvenidos a Culiacán". Pues bien, esto es todo con relación a las notas policiales de este día. Vamos a cerrar con oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy dicho muy sentidamente, más que en otras ocasiones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos con nuestra siguiente oración. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra. Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus 3 santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Vamos con nuestra siguiente oración. Es el Salmo número 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rápidamente comentarles que Javier Milei
ha planteado acabar con la corrupción de las aerolíneas estatales que viven cobrando impuestos. Es un avance en el que dice que podría pues someterlas a venta. También pues circula un video sobre el choque de un auto modelo Seat Ibiza de color amarillo que chocó contra un árbol sobre la autopista México-Querétaro, se partió en dos y el resultado son 5 fallecidos, 3 hombres y 2 mujeres. Donald Trump se compromete con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a frenar la guerra con Rusia si resulta ser presidente de los Estados Unidos, en tanto que Biden y Kamala Harris prometen que le darán $8,000 millones en sistemas militares. Estados Unidos detiene y acusa a 3 hackers de realizar ciberataques ordenados por Irán. Turquía dice tener un especial interés en el juicio que se sigue contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, del Partido Demócrata. Hubo manifestaciones islámicas en Madrid, en Barcelona, en ciudades importantes de España, contra el Estado de Israel, principalmente pues de gente que son inmigrantes islámicos. La Organización de las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu, dice que pues la orden de captura en su contra es antisemitismo. El secretario de Estado Antony Blinken dice que es irresponsable por parte de Putin cambiar su doctrina militar sobre las armas nucleares, que ahora dice que podría utilizarlas ante un ataque convencional de cualquiera de las naciones que integran la OTAN. En la India, pues lamentablemente un niño fue asesinado ritualmente como parte de un ritual de magia negra. Hay 5 sospechosos detenidos, para que no vengan y les digan que esas cosas no pasan, que esas cosas son mentira. Pues sí existen las prácticas del asesinato ritual, solo que siempre se buscan ocultar por todos los medios. Esto es todo por el momento. Gracias por tu atención, gracias por su atención, gracias a Dios porque hemos podido realizar este programa sin mayores contratiempos. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.